Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos nuevamente acá encontrándonos en el ciclo de SIN Digital, por segundo año. Damos la bienvenida a todas las personas asistentes. Si quieren, vayan comentando en el chat su nombre y pertenencia institucional, así después tenemos la información para emitir la parte de certificados. Nuevamente, bueno, hoy agradecemos a la Fundación FES, a la Friedrich Ebersheimer Foundation, para poder hacer estas capacitaciones de conocimiento digital, ir acortando las brechas para todo tipo de organizaciones. Así que bueno, hoy es el primer encuentro de herramientas tecnológicas para la organización. Voy a compartir pantalla, por favor, avísenme cualquier cosa si se ve. Se ve ¿Ya se ve la perfecto. pantalla? Perfecto. Genial, perfecto. Entonces, bueno, vamos a estar arrancando. Un segundito porque yo no estoy viendo. Como les decía, hoy tenemos el primer encuentro de introducción a herramientas tecnológicas en organizaciones. El siguiente también se repite el martes, el lunes 14, y después tenemos una repetición el martes 15 y 22, también a las 6:30. Venimos hoy desde Unión Informática, junto a Manuel Luna, ambos afiliados y miembros del Sindicato de Informática. Así estamos tratando de socializar un poco y compartir estos conocimientos tecnológicos y empezar a repensarnos desde el sindicalismo con herramientas para poder articular tanto nuestro trabajo y entender el mundo digital que se viene. También conformo parte de Feminist Tech, como parte del equipo de investigación que tiene la FES, también con respecto a inclusión y desarrollo de este tipo de herramientas. No sé, Manu, si querés decir alguna cosa, alguna intro. Hola, Venimos ¿cómo están? No. ahí. Dale. Bueno, ambos estamos especializados obviamente en informática desde diferentes perspectivas, tanto desde la gestión, digamos, de infraestructura y de cuestiones de desarrollo, como de gestión de procesos y protocolos de desarrollo. Hoy estamos con Zoom, ya la mayoría está familiarizado con esta herramienta. Vamos a estar comunicándonos por chat, pueden hacer las preguntas que quieran en todo momento vía chat y las vamos a ir relevando y levantando durante la capacitación. Tenemos un código de conducta y participación, básicamente comentarios ofensivos, no spam, y ciertas prácticas que siempre está bueno pensar en el espacio también digital. Así que bueno, les invitamos ahí a acompañarnos en ese proceso de hacer espacios más seguros. Hoy es el primer encuentro y lo que vamos a estar trabajando es organizar las necesidades y el análisis de las herramientas que necesitamos. Por un lado, lo que es estructura de la organización, ¿no? Cómo trabajamos y qué usamos. Esto se desprende un poco de lo que veníamos trabajando el año pasado sobre los procesos del sindicato, para saber en qué momento incide la tecnología y qué herramienta funciona mejor para nosotros. Entonces tenemos la estructura de la organización, en ese sentido de cómo trabajamos y qué utilizamos, la documentación, qué archivos tenemos, cómo es la organización de esos archivos y qué acceso tienen que tener las diferentes personas del sindicato, o de la organización en la que estamos, la comunicación como buenas prácticas de mensajería, emails y videollamadas para poder organizarnos mejor. No sé si les ha pasado también como situaciones en que estamos todos sobrecomunicando, pisándonos, o incluso la organización de este mismo taller, ¿no? De decir, bueno, el modo de hacer preguntas es por el chat y ese tipo de protocolos. Después la gestión de tareas, ¿no? Los proyectos y las tareas, qué tareas está haciendo cada área, cada persona, para poder ver la ocupación, para poder ver el estado y las necesidades. Y también vamos a hacer un ejercicio práctico de relevamiento de herramientas actuales. Les vamos a estar pasando un pad para poder ir viendo los problemas puntuales que ustedes tengan y sobre todo en la segunda clase, en el segundo encuentro, lo que vamos a hacer es chequear ese tipo de necesidades que tienen, ¿no? Ahora pasamos al segundo encuentro, ese es el temario, es más que nada como un modo introductorio. En el segundo encuentro vamos a ver como las herramientas hacia afuera o los pedidos de software y tecnología hacia afuera. Entonces, en el primero trabajamos sobre las herramientas y procesos que tenemos internos y en el segundo,
¿qué sucede cuando piden un desarrollo de sitio web o de una aplicación? ¿Qué necesitan para un gestor de contenidos, un manager o un newsletter, ¿no? Después, bueno, la parte de infraestructura, que para nosotros en tecnología de sysadmin, DevOps y APIs, son unas cuestiones un poquito más técnicas, pero que es interesante de que ustedes se empiecen a interiorizar con eso. Y el ejercicio práctico, que sería como una asesoría abierta sobre los problemas de sus orgas, así charlamos y vamos viendo posibilidades. Entonces, eso es un poco la segunda instancia que la vamos a ir viendo. Y en esto les recuerdo unas capacitaciones que dimos el año pasado, que era modelos eficientes de incorporación de tecnología. Taller sobre implementación de tecnología para sindicatos. Hay un cuadernillo que se publicó con la FES que habla sobre cómo incorporamos la tecnología en nuestros procesos. Pensando en esto, de que no hay una herramienta, vamos a mencionar herramientas hoy, pero no hay una herramienta que resuelva todo, y hay que entender qué es lo que necesitamos, ¿no? Para ver que se adapte mejor a nuestro proceso de trabajo. Tal vez, o sea, lo que le sirve a un sindicato o a una organización no es lo mismo que le sirve a otro. Entonces, ese es un punto para pensar. Y uno de los aspectos que habíamos trabajado, bueno, en esa capacitación es cómo adaptamos el flujo de trabajo presencial a uno virtual, ¿no? Por ejemplo, paso 1, ver los procesos que ya están mediados por herramientas tecnológicas y que no deben ser modificados. Y después identificar quiénes vieron afectados por esa urgencia y necesitan nuevas herramientas. Ejemplo, en este análisis, la afiliación. ¿Cómo hacemos la afiliación? Por lo general tenemos, bueno, las fichas están digitalizadas, necesito el papel. ¿Cómo es el proceso? Arrancamos con WhatsApp, conectándose, no sé, con las personas delegados, delegadas. Hay una parte en nuestro portal o en nuestro sitio web donde se puede hacer la afiliación. ¿Cómo sería ese proceso y qué herramientas ofrecemos? Por ejemplo, también, si estamos trabajando desde un aspecto, no sé, de un sindicato que está en obra y que por ahí no tiene la boca, está en un espacio que no tiene conexión, la herramienta digital no nos va a servir, es mejor llevar una ficha. Entonces, como todo ese tipo de cuestiones, como para ir pensando primero el proceso y después qué es lo que necesitamos adaptar. Entonces, ahí se define y se clasifican esos procesos tecnologizables, ¿no? Decimos, todo debe de ser atravesado por la tecnología o algunas partes. Entonces ahí hacemos preguntas que son relevantes para esa elección. ¿Forma parte de los procesos críticos de la continuidad de la organización? La toma de decisiones sobre el proceso se puede resolver con una cadena de mails. La información requerida para ese proceso se puede resguardar en un espacio virtual. Ejemplos, ¿no? Consejos, reuniones de consejos tal vez virtuales, reuniones internas, decir, bueno, esto también tiene una correspondencia, no solo en el libro de actas, sino también por mail o tal vez en un espacio tipo wiki o algún lugar donde se pueda acceder. Entonces, vamos a ir avanzando, les recomendamos esto, que vean el cuadernillo, después lo podemos buscar y facilitar junto con la FES. Pues un cuadernillo que publicó todo lo que era el desarrollo de SIN Digital el año pasado. Y vamos a avanzar con el encuentro 1, que es lo que decíamos, ¿no? Organizar las necesidades y análisis de herramientas. Entonces, en ese sentido, arrancamos con la organización de la institución, ¿no? La organización de la institución tenemos cómo estamos articulados en tanto sindicato u orga, política, social, etc. Hablar sobre eso y cómo son las metodologías que aplicamos y cómo nos apoyamos, digamos, en conjunto. Por un lado, el organigrama, ¿no? La definición de cómo está conformado el consejo, cómo es la estructura de delegados, delegadas, a nivel regional, a nivel empresas, poder tener una descripción también, por ejemplo, de las incumbencias y roles de cada persona. Ahí están preguntando si vamos a enviar el material por mail. Sí, vamos a estar facilitando todas estas diapositivas. Entonces, tenemos generar el organigrama y describir las tareas de cada persona. Esto es clave, a veces está especificado en el estatuto del sindicato, ¿no? Como diciendo, bueno, la secretaría tal se ocupa de tal cosa, pero poder hacer una definición de responsabilidades, de saber quién tiene que estar informado de determinadas acciones y las tareas propias, nos facilitan la organización colectiva. Ejemplo,
delegados, delegadas, ¿no? Poder decir, bueno, delegado, delegada hace esto, tiene que estar en contacto con los afiliados al menos una vez al mes, tiene que poder reportar a Secretaría Gremial sobre incidencias o problemas, lo hace de tal forma. Poder empezar a desglosar eso permite que articulemos mejor sabiendo qué necesidades tenemos para capacitarnos, por ejemplo, ¿no? Delegados, delegadas que por ahí no tienen todo el conocimiento de las leyes laborales, empezar a abordar eso. O también protocolos con respecto a personas que no están realizando sus tareas. Entonces, tener una descripción de los roles y de las incumbencias y las tareas específicas que se esperan, más allá de que, obviamente, somos organizaciones sociales, colectivas, pueden pasar problemas y no es una cuestión de más, digamos, como empresarial de tenés que cumplir esto, pero entendiendo las situaciones sociales y políticas y económicas que atravesamos, pero sí tener una definición de lo que esperamos en tanto sostener la institución colectiva en una responsabilidad de militancia que tenemos. Después pensar en el proceso de ingreso. ¿Cuántos sindicatos o cómo tenemos pensado nuestro proceso de ingreso de una persona al sindicato? ¿No? Desde la afiliación. La bienvenida de la afiliación, por lo general esto se da en un contexto a veces digamos, o se afilian, digamos, porque ya vienen dentro de la empresa, pero tal vez se acercan por un problema específico y de contención que necesitan sobre abusos o situaciones que se están dando en el ámbito laboral. Entonces, en ese aspecto, darles digamos, como un ingreso, un proceso de bienvenida al sindicato para que puedan defender sus derechos, para que sepan con quién comunicarse, para que sepan cómo nos organizamos, para saber cuántas veces hacemos las asambleas, todo ese tipo de cuestiones es como clave, incluso los accesos a beneficios son mutuales, ¿no? Es un poco como cuando nosotros entramos a alguna empresa, a algún lugar que nos dicen, bueno, este es tu mail, esta tus tareas, acá te puedes comunicar con esta persona, si tenés un problema administrativo o si hay un problema en la oficina, no sé, hay que cambiar la luz a quién se dirigen, todo ese tipo de cuestiones, y en cada uno de los niveles, ¿no? Porque si hacemos un proceso de ingreso, por ejemplo, de una persona afiliada a delegado o delegada, va a necesitar ese kit de herramientas, por ejemplo, de todas las leyes laborales, saberlas bien, y ver los protocolos de comunicación con Secretaría Gremial. Y así cada perfil tiene su ingreso. Entonces, ver eso, ¿no? Las metodologías, los protocolos y herramientas que tiene que tener cada perfil. Personas afiliadas, conocer asambleas, conocer los beneficios, saber cómo reportar algún problema, delegados, delegadas, cómo articular con secretarías, cada secretaría, la Secretaría Social, por ejemplo, en sus acciones, y lo mismo, bueno, cada uno de los roles. Es un poco, si lo piensan, a nivel empresarial y en general se habla mucho de las normas ISO, ¿no? Las 9001, que son de calidad y procedimiento, y si bien eso nos estandariza en tanto instituciones colectivas, nos da una fortaleza para poder crecer. O sea, un punto clave que creo que tenemos que considerar desde las organizaciones sociales, políticas, es poder escalar, ¿no? Poder crecer, poder tener más fuerza, y cuanto más organizados, organizadas estemos, más fácil va a ser eso. Ahí pregunta Daniel, que es el primer curso, que no tomó el anterior, y si hay forma de que lo puedas ver. El anterior ya, o sea, fue del año pasado, tenemos todo el cuadernillo que explica paso por paso todo eso, no sé si quedó grabado, hay que consultar directamente en el mail de la FES, a ver si hay alguna forma de que te puedas visualizar eso. Yo creo que el material digital que hay es el escrito, no sé si hay video. Y bueno, y también, ya que es el primer curso, te aviso de que estamos dando el de seguridad informática, que se va a repetir también, empieza mañana, el primero de seguridad informática, que tiene otro encuentro, que ese también está bueno para organizaciones. Otro punto es, por ejemplo, nosotros en IT, en tecnología IT, tenemos metodologías ágiles. ¿Esto qué significa? En tecnología tenemos que hacer entregas cada 2 semanas, entonces hace un ritmo acelerado de producción. Seguramente han sentido que en los últimos tiempos, bueno, nada, entre los modelos de celulares que cambian, el software que cambia, y nuevas plataformas, nuevas instancias, hay una cuestión de aceleración sobre la producción que hace que a veces sea muy difícil en tanto organización sindical poder ver el impacto que eso tiene en nuestras industrias, en nuestros gremios, y también poder embebernos y capacitarnos con respecto a esto.
De hecho, muchos de los hobbies del sector están relacionados con código, con electrónica, según encuestas de las comunidades, ¿no? Y esto hace que las herramientas que desarrollamos y todos los procesos que desarrollamos tienen un gran impacto a nivel social, y no todas las organizaciones, instituciones y estados están, digamos, con toda la información para poder intervenir o decir, bueno, cómo necesitamos la herramienta o cuestiones. Esto era más que nada para que lo sepan, y porque estas metodologías ágiles, que también se podrían llegar a aplicar pensadas desde nuestra articulación sindical, de decir, bueno, qué es lo que queremos producir, qué es lo que vamos a hacer, cuál es nuestra agenda de todo el año, ¿no? Y en qué ciclos de entregas lo vamos a traer, por más de que siempre, obviamente, tenemos la mirada, digamos, sobre la acción gremial, ¿no? Las paritarias, las dificultades y las cuestiones, digamos, sobre la urgencia. Trabajamos mucho sobre la urgencia, y a veces poder planificar el año, planificar a 4 años, es algo clave para ir pensándonos. Lo que les decía, no sé, Manu, si vos querés agregar algo sobre metodologías ágiles, algún puntito, interrumpime cuando quieras, ¿eh? Okay. No. Solo comentar que una forma de... La idea de trabajar con metodologías ágiles es evitar el micromanaging, o sea, como evitar estar encima, ¿no? Con más la autonomía de las personas, y eso les da más aire, ¿no? Para dedicar a otras cosas. No sé si se Tal explicó cual. bien, lo expliqué. Sí, no, es eso, es poder proyectar y que te dé digamos, una especie de pivot o de armado para poder hacer otras cosas. Al tener planificado, por ejemplo, supongamos, llevemos esto al ámbito digital, al ámbito sindical. Básicamente las metodologías ágiles dicen, bueno, vamos a hacer de acá a 2 semanas esto, la capacidad que tenemos es esta, entonces, bueno, ¿nos entran esas tareas? Sí. Bueno, ¿y cuál es la prioridad? Y hacen la planificación, por ejemplo, un lunes, y en 2 semanas nos vimos y hacemos, che, llegamos con todo, pudimos hacer, necesitamos mejorar algo, y probamos todo lo que hicimos. En el ámbito sindical sería, bueno, nos juntamos y decimos, vamos a hacer todo esto de acá durante este mes, por ejemplo, y hacemos un chequeo de qué es lo que se logró desarrollar y qué es lo que no, ¿no? Por ahí en consejo. No necesita ser como de punto a punto. O, por ejemplo, si hubo una urgencia, se cambia la prioridad de lo que estamos haciendo, ¿no? Una huelga o algo que se tuvo que accionar. Y, por ejemplo, si decimos, bueno, hacemos una retrospectiva de, che, ¿cómo fue la huelga? ¿No? ¿Cómo fue la huelga? Ahí nos faltó, no sé, banderas, nos faltó hacer un aviso a recursos, o faltó esto, podríamos mejorar tal otra cosa, también tiene que ver con eso. Y suena como muy metódico y muy protocolar, etcétera, pero es como para empezar a afinar de qué forma trabaja el sindicato, ¿no? Decir, bueno, si hay un reclamo, ¿cuánto tardamos en llegar a una huelga? Por esto también, de alguna forma, lo tenemos en la cultura sindical. Si hacemos un reclamo, ¿cómo es el protocolo? Las personas afiliadas o la persona afiliada afectada va con delegado, delegada, va a secretaría gremial, se va escalando el problema, se habla con recursos, por ahí se habla de una forma, tenemos como ciertas prácticas hasta que, por ejemplo, llevamos una huelga, ¿no? Que siempre decimos, nadie sabe lo que ocurre, todas las situaciones que pasamos previo a la huelga. Y eso es parte de una metodología, en definitiva. Bueno, como les decía, la parte de roles y tareas, ¿no? También que identificamos, la descripción de los roles, pensar en la institución, en que la institución siga más allá de las personas que hoy lo integramos. Decir, bueno, qué es lo que tiene que hacer cada integrante, cada rol, y podemos articular también de forma fácil y eficiente para cada área. También si nos conocemos, ¿no? Si sabemos cuáles son las habilidades que tiene cada uno, cada una como profesional y como parte de la industria. Por otro lado, tenemos la documentación. Definir qué documentación tenemos, las necesidades y formas de resguardo de la misma. No es lo mismo, por ejemplo, bueno, el estatuto, el acceso al estatuto, guardar el estatuto, que las minutas. Ahí, perdón, voy a interrumpir esto. Daniel estaba comentando que había un compañero que no podía entrar. No sé, creo que ya pudo. Bueno, vayan presentándose por el chat con la pertenencia institucional, así tenemos también para los certificados. Documentación.
pensar como una matriz de qué tenemos que guardar. Minutas, protocolos, los elementos de diseño, las fotos institucionales, las fichas. Pensemos en todas esas fotos que sacamos de la historia del sindicato y que quedan en los celulares, ¿no? Entonces, como empezar a decir, bueno, ¿dónde guardamos o resguardamos esto? ¿Quién tiene que tener acceso a qué cosas? No todo el mundo necesita acceso a todas las cosas. Generar un protocolo de altas y de bajas de usuario, ¿no? Como, bueno, si hay una persona que ingresa al sindicato y necesita tener acceso al kit de delegado o delegada, ¿cómo se da? Si tenemos una persona que se fue del sindicato, ¿cómo es el protocolo de baja de eso, ¿no? Del acceso a determinados materiales. Eliminar la duplicación de elementos. Si tenemos en varios lados las mismas documentos, es un problema. Definir nombres, ¿no? Lo que comúnmente se llama naming, digamos, al menos en nuestra industria, perdonen el Spanglish y todas las situaciones del sector tecnológico, pero definir el nombre o la nomenclatura en que vamos a estar trabajando. Y la diversidad de criterios para medir la eficacia, o sea, como pensarlo también en qué es lo que nos sirve y qué no, y poder modificarlo, no casarnos con una sola forma de hacer las cosas. Este es, por ejemplo, una matriz para que ustedes vayan pensando qué es lo que necesitan resguardar. Por ejemplo, acá hicimos como si fuera un listado de, por ejemplo, una Wikipedia. Si hiciéramos una Wikipedia del sindicato, ¿qué debería tener? Y bueno, el organigrama, los protocolos de trabajo, el protocolo de urgencia, tal vez la historia del sindicato, números clave de contacto del Ministerio de Trabajo, los de violencia, por ejemplo, de denuncia del INADI, o materiales que nos sirvan, que sean públicos, ¿no? Después, ¿qué documentos tenemos? Por ejemplo, podemos llegar a tener convenios de sindicato con diferentes organizaciones, con instituciones educativas. Podemos tener fichas de empresa, tal vez tenemos una categoría de fichas de empresa donde analizamos la empresa, los contactos de recursos, dónde está localizada, fichas de afiliación, las minutas, las fotos, los videos, ¿no? Como pensar todo ese listado de documentos que tenemos, digitales y no digitales también, porque es como una doble parte. El gestor de tareas, que podría ser, bueno, tareas específicas que tenemos dentro de las personas afiliadas del sindicato y personas que están en la organización, con material para hacerlo. La mensajería, qué es lo que dejamos en la mensajería, tal vez es comunicación diaria. No dejamos ahí documentación importante que no tenga un resguardo en otro lado. Y medios alternativos, tipo comunicación crítica. Como les decía, estamos dando también el curso de seguridad y, por ejemplo, algún tipo de mensajería que sea encriptada o que permita que la comunicación crítica que tiene que pasar pase por otros ámbitos y no por un mensaje de Facebook o de redes sociales, por ejemplo. Entonces, definir quién da los accesos, quién los solicita, quién lo aprueba, ¿no? Si alguien quiere, qué sé yo, o necesita, alguien está presentando un programa, un ministerio y necesita acceso a los últimos cursos de la Secretaría de Formación, ¿quién le da el acceso a eso? Bueno, también qué documentos necesito. Siempre acceso, cuáles son críticos, tenga o no tenga conexión. Pues esto también es importante. Lo dejamos, no sé, en una nube y es como, bueno, ¿y cómo tengo acceso si no tengo internet? O, por ejemplo, el resguardo digital de lo que tenemos material. El libro de actas. Le sacamos fotos, hacemos como un backup o un guardado, digamos, digital de eso. Ir pensando esos protocolos. No sé si tienen preguntas, venimos bien. Si no, sigo charlando. Bueno, y esos documentos, está bueno que ustedes empiecen a ver como qué documentación tienen clave, que puede ir como sea, ¿no? Como decíamos, desde libro de actas hasta estatuto, hasta organigrama, hasta listado de contactos para agente de beneficios. Y a partir de ahí hacer una estructura de documentos. Por ejemplo, este es un ejemplo de cómo podría ser, pensemos una carpeta que esté tanto segurizada en un servidor nuestro propio o en una computadora, una red interna, o que esté en, vamos a decirle nube, pero la nube no existe, pero en un servidor externo, un proveedor que nos esté dando esto. Entonces tenemos la carpeta general del sindicato, la Secretaría General y Adjunta, que tienen que tener casi siempre los mismos accesos, el consejo puede estar
tener dentro del consejo, por ejemplo, sus minutas y después de estar dividido por cada una de las secretarías y cada secretaría ahí organiza sus carpetas, secretaría de acta, finanzas o, por ejemplo, secretaría gremial, que puede tener las empresas y dentro de las empresas una ficha general, puede tener la empresa por nombre, puede tener un seguimiento de los reclamos, ¿no? Puede tener un listado de todo lo que es delegados, delegadas, bueno, y así se puede ir articulando. O, por ejemplo, prensa y comunicación, el kit de prensa, los videos, el año, y ahí, por ejemplo, hay un modelo de nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, fotos del sindicato o de la organización. Año 22, huelga IBM, guión bajo marzo, no sé, u otra cosa. Huelga IBM, reclamo, acoso. Bueno, al de abajo dice año, mes, como un ejemplo específico. Después tenemos la parte institucional, que puede tener, por ejemplo, los logos o información así general, también como una breve descripción de lo que hacemos a nivel institucional. Y esto sirve para sindicato, para organizaciones políticas, para organizaciones sociales, puede servir también para nuestra propia organización, ¿no? Dentro de las computadoras personales que ustedes tengan. De la parte de, no sé, transferencias de bancos y transferencias bancarias, las partes de salud, la parte de información de cuestiones educativas, las cosas de trabajo, entonces poder también tener una propia organización que no siempre se da. Este es otro, también como un ejemplo de, este es más como de diseño, pero por ejemplo los templates, es decir, bueno, tenemos modelos de las minutas que se hacen en delegados, modelos del convenio de la parte social. Esto obviamente, seguramente tiene muchísimo de todo esto. Lo que estamos hoy ofreciendo es como una idea de algunas cuestiones de organización, como para que lo puedan ir viendo, implementando, perfeccionando. Los sindicatos tienen muchísimo trabajo encima. A veces poder sistematizar estas cuestiones y encontrar también modos de automatizar con uso de herramientas tecnológicas facilitan y ayudan. Entonces, bueno, ahí también se pueden poner un ejemplo, 2015, 2016, los avisos, ¿no? Los banners o material de prensa, ir pensándolo ahí. Acá les traje un modelo de algo que estamos experimentando dentro de la Unión Informática, que es una Wikipedia. Es una Wikipedia como, digamos, personal, o sea, de la organización. Y lo que estamos haciendo es un proceso en desarrollo y testeo. Por ejemplo, ahí pueden ver que tenemos las secciones de las secretarías, de delegados, delegadas, la documentación, hay una información sindical con el calendario de actividades, hay una lista, por ejemplo, de las autoridades, con una descripción de los roles, ¿no? Y, por ejemplo, para conocernos también mejor y empezar a articular, se está haciendo una descripción de cada una de las personas a nivel profesional. ¿Y esto por qué nos sirve? Porque también podemos ver qué habilidades tiene el compañero o compañera y poder articular con ellos con diferentes cosas y ver también quién puede estar mejor en cada una de las áreas, ¿no? Si tenemos a alguien que tiene más, no sé, conocimiento de desarrollo social, tal vez le interesa ir por ese lado, o alguien tiene conocimiento de infraestructura, nos puede dar una mano con algunas cosas. Ahí está el estatuto, y fíjense, en delegadas tiene las herramientas, ¿no? Los perfiles de las y los delegados, la lista de empresas y un bonus track que les pusimos, que es un misterio. Pero tiene, por ejemplo, el manual del delegado, delegada y el manual de formación sindical, algunos que son del Ministerio de Trabajo, las tareas, como una primera versión, derechos de trabajador y la secretaría, por ejemplo, ¿qué tiene a cargo la secretaría gremial, ¿no? Y así, cualquier persona que necesite saber o que diga, bueno, ¿a quién compete esto? Puede empezar a activar eso. Por otro lado, entonces, bueno, la Wikipedia funciona medio como un modelo experimental que estamos trabajando ahí en el Cindy para ver si podemos empezar a sistematizar estos procesos. Después tenemos los accesos, ¿no? La secretaría, por ejemplo, general y adjunta, ¿qué necesita tener acceso? Bueno, al mail, a documentación crítica, a la Wikipedia. El consejo, ¿qué necesita? El mail, la documentación. Las secretarías, ¿qué necesitan? El mail, la Wikipedia interna. Delegados, delegadas, ¿necesitan mail? ¿En nuestro sindicato usan un mail específico o es un mail por empresas y el delegado, delegada que está ahí? ¿O tenemos que oficializarle en algún medio de comunicación específico? Sí tiene que tener manual de delegados, delegadas, ¿no? Afiliados, afiliadas, ¿tienen web? ¿Tienen una app? ¿A qué tienen que tener acceso?
Y lo mismo, ¿no? Como definir de a quién se solicita, cómo se pide esto, quién lo aprueba, y bueno, cómo se va activando eso. Entonces, estamos haciendo como, fíjense los pasos, ¿no? ¿Qué documentación tenemos? ¿Cuáles tienen un nivel de criticidad? ¿Cuáles necesitan que estar siempre accesibles? ¿Quién va a tener acceso, no? Y después, ¿dónde guardarlo? Acá tenemos, bueno, como la documentación y por ahí Mano después quiere sumar algo, pero ¿dónde lo guardamos? Tal vez en una red interna, en un servidor propio, en un servidor externo, podemos hacer sincronización. ¿Qué pasa con la info en los celulares, ¿no? Los celulares, sobre todo cuando usamos muchos personales. ¿Qué pasa si compartimos mails? Si varias personas estamos dentro de lo que es un mismo mail y se pueden dar accesos temporales, ¿no? Pensando también en el teletrabajo sindical, no sé cuántos de ustedes, y si quieren comentarnos, si están haciendo teletrabajo a nivel sindical o si están haciendo, ya volvieron full presencial o están haciendo un híbrido. Si quieren ir comentándonos por el chat. Y Manu, no sé si querés comentar alguna cosa sobre esto de documentos donde Sí, guardar. la idea general de esto es que no se pierdan los datos, ¿no? Como hay cosas que son, como decía Sol antes, ¿no? Los teléfonos se actualizan constantemente, se pierden, se rompen, las personas van y vienen, entonces hay que, bueno, nuestra idea en Unión Informática es crear una forma en la que haya una continuidad, tanto en los datos como en la información y una transparencia. Y para eso depende cada sindicato y depende cada uno de cómo se maneje, pero tener un sistema en donde se sepa, que todo el mundo sepa dónde se guardan esas cosas y cómo se recuperan y que haya una conciencia de esos datos es importante. Tal cual. Bueno, dentro de la FES también estuvieron dando cursos sobre resguardo de datos y cuestiones de protocolos de seguridad y la ley de protección de datos personales también, que está bueno como para interiorizarse. Después tenemos la parte de licencias de uso, ¿no? ¿Qué es lo que activamos, digamos, en términos de la documentación? Está guardado en computadoras o en celulares que tienen diferentes, o en software que tienen diferentes licencias, que pueden ser privativas, pueden ser de software libre y abierto. Esto vamos a hablar un poquito tal vez la próxima, pero está bueno saberlo en términos de elección y de soberanía tecnológica también, ¿no? Y piensen esto, que cada vez que elegimos y cada vez que empezamos a modificar uno de estos procesos, tenemos que analizar estas cuestiones, ¿no? La de criticidad, qué perfiles o áreas lo necesitan más, la capacidad con tiempos y energías y la implementación por fases. No necesitamos tener todo ya, ¿no? Porque por ahí salimos hoy de la capacitación y decimos, bueno, quiero empezar a implementar esta tecnología o quiero migrar todos los documentos de acá para allá o quiero empezar a poner los nombres para que no tengamos minuta, final, minuta, final, sino empezar a sistematizar ciertas cosas. Entonces, bueno, hacer un criterio de qué vamos a ir aplicando y hacer como una especie de proyecto de automatizar o pensar esto. Ahí nos van comentando que ya están funcionando de forma presencial, NATE Punta Alta. Nada, está bueno ahí que nos comenten. Nosotros creo que estamos ya en un modelo híbrido, bastante híbrido. Igual siempre dentro del Cindy, nada, tuvimos cierta cercanía con el trabajo remoto y de teletrabajo. Pero bueno, es algo como complejo, ¿no? Todos los espacios, y a nosotros también a veces nos cuesta como encontrar el punto en esa cuestión híbrida, ¿no? De gestionar lo presencial, que es para la labor sindical algo clave y fundamental, pero que también la tecnología nos ayude a sistematizar y facilitar los procesos de trabajo, pues tal vez podemos hacer más con menos esfuerzo. Acá está un poco los sistemas operativos, como para ir pensando qué es lo que tenemos también dentro del sindicato, qué es lo que se utiliza. Y vamos full, entonces, una vez seleccionado el sistema operativo, pensar el tema de los documentos y cómo se almacena, ¿no? Acá en el almacenamiento,
pensemos, tenemos por un lado almacenamiento en la nube y también pensar el almacenamiento en diferentes sistemas de resguardo, redes internas, etcétera. Esto también lo veníamos trabajando en comunicación interna con la gente de MySal, ¿no? Poder guardar los archivos y datos a través de Internet. En este caso de la nube, en realidad es un proveedor informático que tiene un servidor o una computadora con gran procesamiento, y que nos ofrece eso con un servicio comercial, ¿no? A veces que es gratuito, pero en algún punto empieza a necesitar que paguemos el almacenamiento de poder sostener ese servicio. Algunos pueden ser, bueno, Mega, OneDrive, Dropbox, Google Drive, Nextcloud también. Acá, no sé, estamos bien. Y tenemos como pros y contras dentro de lo que es el almacenamiento en la nube, ¿no? Pros, por un lado, permite compartir y almacenar archivos de forma segura sin tener que ocupar espacios o dispositivos físicos. Permite trabajar creando copias de seguridad en el momento, entonces es más fácil. Estos sistemas, por ejemplo, estos servicios que nos ofrecen el almacenamiento en la nube, suelen tener como la posibilidad de, o sea, mejores políticas, digamos, de resguardo de información en algunas cosas. Entonces, nos da esa posibilidad. Después podemos guardarlo por archivos y carpetas y no es necesario preocuparse por la compatibilidad, reconoce todo. Permite el acceso a la cuenta de forma simultánea, entonces podemos trabajar en equipo, podemos entrar a un documento en simultáneo, varias personas, y estar modificando y haciendo cambios y comentarios con una versión. No requiere una infraestructura costosa, hay muchas ofertas gratuitas, que esto también es un tema, es como para pensar, bueno, estamos accediendo a estos, digamos, supongamos un Drive, con el usuario del sindicato, o estamos accediendo con usuarios personales y es información que después se va a perder. Vieron, el tema de los accesos y eso es como un punto clave. Después, contras, por ejemplo, que necesitamos un acceso a Internet para poder acceder y trabajar. Si no tuviéramos Internet, no lo podemos visualizar. Puede existir cierta vulnerabilidad a ciberataques si no se toman las medidas de seguridad necesarias, y está bueno pensar en la privacidad de la información, porque son servicios externos que nosotros subimos información y después ¿qué ocurre con eso? ¿No? ¿Quién lee esa información? Había un caso que se dio en la academia, ¿no? En las universidades, que es con el Dropbox fue, que los investigadores y las investigadoras subían sus informaciones ahí y Dropbox los comercializaba y usaba eso para informar a otros lados y vender datos. Entonces es algo como para pensar, ¿no? Como quién tiene acceso y qué información estamos poniendo. Tal vez no ponemos la información crítica ahí, la ponemos en otro lado. Y ese tipo de criterios está bueno como para pensar. Lo mismo que les decía de los usuarios que tienen acceso, cuál es el protocolo. Por ejemplo, en la empresa actual en la que trabajo hay un protocolo de que se puede compartir solo con mails de la misma empresa, pero, por ejemplo, los materiales de prensa se pueden compartir con personas que no sean de la empresa, porque obviamente facilita la comunicación, etcétera, ¿no? Pero no se permiten mails personales de la gente que trabaja. Entonces siempre sabemos que la organización va a tener esos documentos y que por más que una persona se vaya, queda eso dentro de la orga. Entonces es un punto como para pensar. Quería agregar Entonces, sí. también que hay muchas soluciones, todas van a depender un poco de la necesidad de cada uno, y también de la capacidad de recursos que se tengan para dedicarle, ¿no? Porque, no sé, como Nextcloud es una solución de software libre, pero bueno, hay que mantenerla. Hay soluciones que son más costosas, pero que ya vienen con más refinadas. Entonces hay que hacer el balance entre presupuesto y recursos que se le pueden asignar para elegir cuál es la que más acorde a la organización. Tal cual, tal cual. Incluso podemos hacer como un paso progresivo, ¿no? Como ir empezando de a poco, ir haciendo esa estrategia de digitalización y uso de herramientas. Entonces, ¿cómo lo aplico esto? Está bueno que releven los documentos, dónde quedan guardados. Después decidir dónde lo guardan, a partir de ahora, comunicar y decir, a partir de ahora nos comunicamos y todo lo que es materiales de videos,
pone acá, ponemos acá en prensa, todas las minutas van a ir acá, todos los informes delegados van a ir acá. Entonces, comunicarlo es un punto clave, ¿no? Y presentar, decir, esta es la estructura que vamos a tener a partir de ahora, y contratar servicios y ver el tiempo de los accesos, ¿no? Como si, bueno, de vuelta, esas matrices que están dentro de, de estas slides, ayudan a ver eso. ¿Qué documentos tengo? ¿Dónde voy a guardar esos documentos? ¿Quién tiene que tener acceso a esos documentos? ¿Y a quién le piden acceso? Entonces eso es como medio el pasito, y está bueno que, si bien pueden armar tal vez la estructura de carpetas o lo que ustedes quieran, pensar primero en... ¿cómo se llama? ¿Qué materiales son los que primero tienen que resguardar? Y si tienen que ser solo de forma digital o forma material, o si tienen que tener las dos. Entonces, como hacer ese análisis es como el punto clave. Pasamos entonces a comunicación. De vuelta, acá es como, bueno, todos diagramas o matrices para que les ayude a definir los procesos y qué herramientas usan. En este caso es una matriz de medios que se usa para la comunicación. ¿Qué usamos? El Zoom, WhatsApp, Telegram, Signal. Nos estamos comunicando por redes sociales, la web, no sé, un newsletter. ¿Cómo es que hacemos esa comunicación? Después definir la criticidad de las comunicaciones. No es lo mismo una comunicación entre Secretaría General y Secretaría Gremial que una comunicación de beneficios afiliados o afiliadas. Entonces, definir la criticidad y también, por ejemplo, un post en redes sociales. Tienen diferentes niveles de criticidad, pero, por ejemplo, el post de redes sociales puede tener algo de información de la huelga o algo clave, entonces tenemos que empezar a ver esas cosas. Generar el protocolo de participación. Seguro les ha pasado y estamos todas en grupos de WhatsApp donde alguien comenta algo y empiezan a caer emojis, stickers, likes, y al final se hacen como 30 mensajes de eso. Entonces decir, bueno, ¿cuál es el protocolo de participación? O ahora, alguien quiere, no sé, estamos en una reunión de una videollamada y alguien quiere participar, ¿cómo es ese protocolo? Es por chat, levantamos la mano, lo mismo que la asamblea. En la asamblea levantamos la mano, charlamos, tenemos un protocolo también para las asambleas súper institucionalizadas con el Ministerio de Trabajo. Entonces, pensar estos protocolos también en el ámbito digital. O, por ejemplo, también somos personas y necesitamos tener nuestro canal de memes, ¿no? Y nuestro canal más social, porque también hacemos donaciones, acciones sociales, o algún compañero tiene información sobre alguna acción que se va a hacer, y está bueno ahí tener un canal específico para esa comunicación. Y eliminar la duplicación de canales. Si estamos teniendo un WhatsApp con una parte de los delegados, después tenemos el otro que es separado con la Secretaría Gremial, estamos duplicando y tenemos que sobrecomunicar, ¿no? O sea, siempre está bueno sobrecomunicar, yo creo que muchos de los proyectos fallan por falta de comunicación, pero si hacemos doble trabajo en la comunicación, hay algo que estamos fallando y estamos, digamos, usando el doble de tiempo para hacer lo mismo. Y revisemos si la propuesta sirve. Por ahí mañana decimos, no, queremos empezar a usar tal herramienta. Y bueno, y por ahí falló. Por ahí no funciona porque, bueno, lo hemos hablado con algunos sindicatos que decimos, bueno, mensajerías que pueden llegar a servir o no traten de no comunicarse por WhatsApp, pero WhatsApp es la única forma porque la mayoría de nuestros afiliados tiene WhatsApp por X o por D. O por ejemplo, nosotros en el caso del sindicato, tal vez nuestros afiliados y afiliadas están más, no sé, en Twitch o en TikTok o en algún tipo de red social nueva, entonces tenemos que ir a buscar, digamos, a los afiliados y afiliadas ahí. Y por ahí sirve o por ahí no. Entonces, está bueno pensar en eso. De vuelta, una matriz, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo nos comunicamos entre nosotros, digamos, dentro del sindicato y con los afiliados y afiliadas? Por un lado, la mensajería instantánea, que también nos ayuda para consultas prácticas de resolución rápida. O sea, ¿para qué la usamos? Che, ya llegué. ¿Dónde estamos? ¿Tenemos que ir a hacer la huelga? ¿O ya fuiste a hablar con recursos? ¿O estamos llegando y ahora activamos la negociación de paritarias? ¿No? Como consultas prácticas de resolución rápida. O, che, miren, se está viendo este anuncio, salgan a apoyar. Perfecto. Promoción o avisos también por el Estado, ¿no? El Estado de WhatsApp como un modo de divulgación. También podría ser Telegram, ¿no? Yo soy muy fanática de Telegram porque además te permite programar mensajes, entonces los programás para que salgan en determinados momentos y es una cosa genial. Además de, bueno, posibilidades de encriptación o organización en carpetas.
Después tenemos, pero bueno, mensajería instantánea corresponde a eso, a cuestiones rápidas que necesitamos resolver fácil, que no necesitamos tal vez que no pueden tomar tanto tiempo, y está bueno tener esos protocolos, como decir, bueno, no sé, en el canal de que estamos ahí participando, si alguien pone, che, miren qué lindo esto, le ponemos un like y no ponemos 20 likes, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Pensar también en eso, ¿no? Igual somos humanos y humanas y bueno, pasa, sucede. Después el mail con las minutas tal vez, o las comunicaciones institucionales, las comunicaciones con otras organizaciones. Pensar también las videollamadas, ¿no? Las reuniones de consejos o delegados, delegadas, pensar cómo serían las videollamadas, quién la acciona, quién genera el link de Zoom, quién genera el link de Meet, de Jitsi, de la herramienta que estemos eligiendo, pero pensar en ese tipo de protocolos. Después las personas afiliadas, ¿no? Dónde pueden consultar cosas, y medios alternativos en esto, como nivel de más criticidad, lo que decíamos antes, bueno, una huelga por Signal o el secretario general comunicándose por otro tipo de protocolo de comunicación. Esto es algo que habíamos visto un poco con el MAISAR en las capacitaciones de comunicación interna y externa, de cómo articular la comunicación externa y la comunicación interna, y la mensajería pública, ¿no? Que son las mensajerías por lo general populares, suele tener un alto riesgo para comunicaciones, pero tiene aceptación y sirve para algunas acciones puntuales. Entonces, ¿qué comunicamos por esas mensajerías? ¿Quiénes se comunican por ahí, no? Y pensar tal vez algunas mejoras con respecto a eso. De vuelta, nomenclatura, los nombres, por ejemplo, UI comisión, UI delegado, UI fotos y videos, UI social, UI memes. Este es en el caso de Unión Informática, ¿no? Pero podría ser para cualquier otro. Pensar quién administra el grupo, ¿no? Que sea una persona o un celular del mismo sindicato, que esté a nombre del sindicato. También por esto, porque hay veces que utilizamos el celular personal, entonces, bueno, ¿qué implicancias tiene eso en términos de acceso? Se cierran los grupos, quedan cuestiones ahí. Los mensajes destacados, ¿no? ¿Cómo se puede destacar un mensaje? ¿Quién te da el permiso de participación o que alguien se sume? Las normas para comentar, bueno, si estás haciendo un like o si estás haciendo un aporte real al debate que estamos teniendo. O a la conversación o a la información. El tipo de contenido permitido en el grupo. Lo que les decía, si hoy, por ejemplo, presentábamos esto del espacio seguro, no ofensas, no insultos, o sea, como ciertas cuestiones de protocolos de participación para hacer espacios virtuales también seguros e inclusivos. Entonces, el tipo de contenido permitido. Y bueno, en el caso de Telegram, que permite, por ejemplo, esto de programar mensajes o armar carpetas. Entonces, al armar carpetas de mensajería, funciona desde ese lado. Siempre, y esto lo habíamos destacado en otro de los encuentros, era el modelo WhatsApp. Lo que ocurre es que también el historial de conversaciones insume mucho tiempo y energía si se necesita traquear algo, ¿no? En el sentido de seguir y buscar dónde quedó esa información. ¿No les pasa que tienen que estar buscando constantemente a ver dónde quedó? Hay algunas personas que además lo tienen programado para que se les borre cada determinado tiempo, que eso es una buena práctica, pero también, de vuelta, es dónde dejamos los documentos. Los documentos son importantes y los estamos dejando solo en una mensajería privada. Entonces, es algo para analizar. Entonces, es muy difícil de gestionar un feedback, de decir, bueno, che, mira, te comento sobre este tema. Por ejemplo, estamos preguntando, no sé, en comisión directiva, quién va a ir a ministerio mañana, y también otro está preguntando por un beneficio, y se empiezan a mezclar las conversaciones y es muy difícil de seguir. Entonces no se puede seguir un tema con diferentes cuestiones. Y lo mismo, ¿no? No es un lugar seguro para transferir, compartir y alojar datos e información, sino que es más bien complicado, digamos, en ese sentido, y está bueno pensar desde ese aspecto. Hay una propuesta que es un poco una mensajería unificada, que es algo que nosotros vemos sobre todo en el sector tecnológico, que lo que permite es que tengamos una app de mensajería, que también se puede ver como si fuera una web, y armar canales con un solo acceso. Entonces lo podemos instalar en el celular, lo podemos ver en la web, y lo podemos instalar como una aplicación. Tal vez conocen alguno, Discord, ahí mencionamos varios, Slack, Discord y Mattermost.
Y permite poner, por ejemplo, roles de la organización, armar un calendario. Ahí hice como un pequeño, digamos, screenshot de lo que tenemos en el servidor hoy de una de estas mensajerías unificadas que estamos probando en el sindicato. Esto no anula otro tipo de mensajerías u otro tipo de comunicaciones, sino que es un prototipo también de prueba. Fíjense, tenemos la bienvenida con el código de conducta del espacio digital. Accede a tu rol para que nos digas qué rol tenés y así podemos asignarte si sos delegado o delegada, si sos parte del consejo, validando también esa parte de identidad. Si quiero afiliarme, alguien puede levantar la mano y decir, che, me quiero afiliar, entonces estamos atentos a ese canal. Después una parte que es pública, por ejemplo el general, bueno, ese de quiero afiliarme, seguirnos en redes, que aparecen todo, automatizamos para que aparezcan todo lo que se publica en las redes de Twitter, que aparezca ahí. Entonces facilita porque todo el mundo ya lo ve y empieza a compartir o likear. Y no necesitamos hacer ese trabajo que decíamos, bueno, de que cada delegado o delegada mande el link a todas las personas. Aparece ahí y además nos posiciona, digamos, en redes sociales. Bolsa de trabajo, charlas, cursos o eventos que hay, la unión solidaria, beneficios, comandos y música. Después, bueno, por ejemplo, tiene canales de voz, entonces podemos hacer una videollamada ahí. Podemos compartir pantalla directamente por ahí. Entonces nos simplifica y en vez de estar usando, no sé, WhatsApp y Zoom o Google Meet, estamos usando todo en uno, ¿no? Bueno, afiliados, los cumpleaños, entonces puedes cargar tu cumpleaños y llama. Delegados, chat de delegados, delegadas y las minutas, entonces queda por un lado nuestra conversación que tenemos diaria y por el otro las minutas o las resoluciones que hicimos dentro de esa área. Así que bueno, como ven puede ser bastante interesante, pueden poner los roles de la organización, conectar el calendario también, por ejemplo, y se puede saber si alguien está de reunión o vacaciones porque como que te configuras tu nombre y tus accesos. Sí, yo voy a hacer un comentario. No, remarcar el hecho de que WhatsApp no es una herramienta pensada por organizaciones. Es una herramienta pensada para comunicaciones casuales entre personas y hay herramientas que hay, bueno, como Discord o Slack o Matronos que están pensadas para eso y no solo nos agregan todas las funciones para una organización, sino que nos dan más control sobre lo que pasa adentro, da un marco, ¿no? Esta es la aplicación para el sindicato y no se mezcla con, digamos, nuestro día a día, la comunicación con nuestra familia o otras cosas. Obviamente que hay niveles, y como siempre, la elección de cada herramienta depende de las necesidades de cada uno, pero una aplicación dedicada a la organización agrega mucho valor. Tal cual. Bueno, ahí sería excelente si quieren nos van comentando cuáles son las mensajerías más frecuentes que están utilizando o las complejidades que les surge de cuando se comunican por esas mensajerías, ¿no? O sea que estén usando WhatsApp, Telegram o para qué las usan, si las usan todas las secretarías, etcétera. Eso está bueno y es parte, digamos, de lo que vamos a ir articulando de acá a cada segundo encuentro. Así que bueno, si quieren ir comentando en el chat, estaría genial. Bueno, esto, ¿no? Como pensar una mensajería del sindicato, como decía Manu, que le dé valor al sindicato y que se pueda administrar. Por ejemplo, bueno, y se le da ciertos accesos, lo que decíamos, ¿no? Si hacemos el código de conducta y participación y avisos generales del sindicato, y con algunas cuestiones que van a quedar privadas para las personas que tengan esos accesos, la gestión sindical, la comisión directiva, la comunicación, la administración, la gestión de sedes, ¿no? Es como clave decir, bueno, che, tenemos una sede, no sé, en Mar del Plata, una en Córdoba, una en Rosario, una en Tucumán, Mendoza, bueno, entonces tenemos la gestión de cada una de las sedes con las necesidades puntuales, también pensándolo en términos de confederación, ¿no? Y de sindicatos que tienen como incidencia federal, entonces está bueno como ir pensando en eso y unificar ciertos criterios o que se levanten por cada una de las regionales, ¿no?
las minutas, asambleas internas, todo eso es del ámbito, digamos, más privado de quienes pertenecen a la organización en términos de sostener la estructura y la administración. Y la otra es la parte de la público, ¿no? Cuando alguien llega, la parte de delegados, afiliados, charlas y capacitaciones, las noticias, quiero afiliarme, el off topic, ¿no? Como este canal de memes o el sindicato solidario, ¿no? Entonces está bueno como diferenciar qué temas vamos trabajando, porque tal vez queda todo en un mismo chat. Ahí nos comentas, Pedro Castillo, que usan solo WhatsApp para comunicación interna. Está bueno, no sé si usan newsletters también o envíos de mails, cadenas de mails, eso está bueno también para saber, porque ayuda a ir viendo. Después esto, ¿no? Comunicación interna desde las calls y las videollamadas que usamos para las reuniones virtuales, donde hay que juntarse con más de 2 personas, qué plataforma, Zoom, Jitsi, Google Meet, entonces, bueno, qué protocolos o cuestiones tenemos. Hay un par de herramientas acá que suelen ser útiles para combinar las llamadas y todo en general. Uno es, por ejemplo, la disponibilidad de todos, Doodle. Doodle lo que hace es que la persona que lo configura entra al link y dice, bueno, quiero hacer una reunión, no sé, quiero hacer la próxima reunión de consejo directivo. Ok, voy a ofrecer que sea, no sé, martes por la tarde, miércoles por la tarde, desde las 2 hasta las 7, y si no, jueves a la mañana de tal fecha. Se lo mando a todas las personas del consejo directivo, todas van votando cuál le va mejor y se elige, después, o sea, se cierra eso, y elegís el día que más personas coinciden para poder hacer la reunión. Pero es como, bueno, todo el mundo pone su disponibilidad y yo cuando entro ahí voy a poder ver, bueno, próxima reunión de consejo para hacerse en la próxima semana. Y la mayor parte de la gente, todas las secretarías coinciden para que sea miércoles a las 3 de la tarde. Y te facilita eso. Y no tiene que estar todo el mundo comentando yo puedo tal día, yo puedo tal día, yo puedo tal otro, etc. Lo cargan directamente en ese sitio web, dicen puedo tal día, y después la persona que está encargada de organizarlo se fija y dice, bueno, acá pueden 5 personas, acá pueden 2, acá pueden 1, elegimos el de los 5 personas y nos juntamos tal día. Después, por ejemplo, está Calendly. Calendly lo que hace es que, por ejemplo, yo configuro con mi calendario, y digo, bueno, acá tenés todo mi calendario ocupado, y si le quiero ofrecer a alguien horarios posibles para tener una llamada, le digo, mira, acá fíjate, tengo una reunión de 30 minutos para vos, o de 45, de 1 hora, fíjate en este Calendly, en este link que está, tipo, sería Calendly/Sol, fíjate y elegite la fecha que a vos te convenga. Y eso lo configuras. Entonces, como que lo ofreces directamente y ya lo guarda directamente en el calendario. Entonces ayuda, digamos, a las calls y videollamadas, que más allá de organizar la disponibilidad de todos o ofrecer la disponibilidad de tu calendario, está bueno tener, bueno, el temario clave, claro, decir, bueno, qué es lo que vamos a charlar, organizar quiénes hablamos, chequear el audio y el video antes de entrar a la call, tener un backup de conexión, ¿no? A veces nos quedamos sin conexión y es como, bueno, ok, perdimos la llamada, cómo nos podemos conectar a otra red o cómo solucionamos eso, si es posible, bueno, siempre es posible. Y apagar las notificaciones cuando compartimos, si compartimos pantalla o compartimos pestaña. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Venimos bien? Bueno, después tenemos la parte de calls y videollamadas, la parte de herramientas de gestión y organización de tiempo. Básicamente nos permite organizar mejor las tareas y pueden ser calendarios virtuales, gestores de tarea, etc. Hay uno que les quería comentar un poco, es Notion, que funciona medio como entre una wiki, fíjense, ¿no? Este es entre una wiki y un sistema de tareas. Permite ver, por ejemplo, la información, cuáles son los puntos y tareas para hacer, misión y visión. Es informativa y estructurada la data que tengamos, pero también podemos poner como las tareas asignadas a un proyecto. Es más como digamos, como un viejo, digamos, una libretita de to-do list de qué tenemos que hacer y con toda la información centralizada. Ahí, ¿cómo hacemos para aplicar toda esta parte de mensajería y comunicación interna? Por un lado, relevar los canales actuales, ¿no? Después ver qué canales necesitamos. ¿Necesitamos un solo canal para todo el sindicato? ¿Necesitamos uno para el consejo, uno para delegados, uno para gremial, uno de redes sociales? Bueno, relevar lo que se necesita,
con niveles de criticidad e importancia, y definimos qué se acciona a partir de ese momento, ¿no? Si hay que contratar servicios o no, y se configura. Por ejemplo, lo que les mostramos hoy del sindicato, hay una versión paga que nos da muchas más, digamos, posibilidades, entonces está bueno tener eso, o no, o tal vez las necesidades del sindicato son menores, y comunico de que a partir de ahora nos vamos a ir mensajeando por esos espacios. Y eso es clave, lleva tiempo la adopción. Y está bueno saber, por ejemplo, también qué herramienta utilizamos todos. Probablemente, nada, esto que decíamos, las mensajerías personales no están pensadas para una comunicación, digamos, organizacional, institucional. Están pensadas para otra cosa, para una comunicación como más diaria, más de grupos, de amigos, de otro tipo de cuestiones. Entonces, llevar a la adopción de todo esto implica que todas las personas se lo instalen o se conecten o ciertas cuestiones, así que lleva tiempo la adopción, tengan paciencia y hagan un buen análisis y algunas pruebas de test antes de avanzar con una herramienta. Por otro lado, tenemos la gestión de tareas, que es clave, ¿no? Que es decir, bueno, ¿qué tareas tenemos? ¿Cómo se coordinan? ¿Cuál es el seguimiento de actividades? Por ejemplo, no sé, dijimos que para inicio de las clases, Secretaría Social iba a tener lista el kit escolar. Bueno, no sucedió, o sí sucedió. ¿Qué pasa? O necesita la aprobación de Secretaría de Finanzas, en qué estado está, ¿no? Entonces, pensar el proyecto, las tareas, qué es lo que estamos haciendo, con plazos, prioridades y responsabilidades. ¿A quién le compete cada cosa? Entonces, para eso existen unos softwares especiales que son gestores de tareas y permiten gestionar proyectos y tareas dentro de esos proyectos. Podemos tener, por ejemplo, no sé, el proyecto de Secretaría Gremial con todas las acciones, pero podemos tener el proyecto de el 8M. Entonces, para marzo sabemos que tenemos que hacer el 8M y qué acciones va a tomar el sindicato con respecto a eso. Entonces, eso puede ser un proyecto específico y después las tareas cotidianas, por ejemplo, de administración de la sede, ¿no? Decir, bueno, no, tenemos que cambiar la lamparita, tenemos que pintarle tal puerta, cambiar la cerradura, lo que fuera. Entonces, esto ayuda a tener un software unificado donde estén todas esas tareas, tengamos visibilidad y podamos asignarle prioridades. Entonces, hay que definir quiénes tienen acceso. No todo el mundo tal vez necesita acceso a eso. Generar un método de registro, ¿no? De pensar un nombre, cuanto más detallado, más fácil. Pensar el seguimiento de tareas y ver quién está sobrepasado, porque también esto, si vemos que de repente, no sé, prensa está sobrepasada porque tiene 20 cosas para hacer, ¿no? De comunicación, del banner, de la web, de los contactos, podemos detectar si necesitamos más fuerza y más personas ayudando, colaborando ahí, o si necesitamos más ayuda en general, ¿no? Y mejora tiempos de entrega y de delegar. Entonces, tal vez al ver que una secretaria está sobrepasada, decimos, no, podemos ayudarlo, o yo tengo pocas tareas, podemos asistir desde ahí. Y mejorar también la visibilidad de cuándo lo vamos a entregar. Algunos de estos gestores son, por ejemplo, Asana, Trello, Jira, Redmine, hay otro que es ClickUp, hay algunos que están también mezclados con sistemas de seguimiento de Customer Service o de lo que es clientes, que podría ser como un sistema de seguimientos de afiliados, ¿no? Como de problemáticas. Entonces podemos tener proyectos acá en estos gestores que sean de lanzamiento de campañas o de distribución más que nada para distribuir las tareas, escalar y delegar. Y para eso hay como varias metodologías, ¿no? Una es, por ejemplo, la Kanban, que te permite hacer como estas tareas divididas de, bueno, ¿qué tenemos que hacer? A ver, no quiero usar uno de mis ejemplos típicos, pero no sé, estamos por firmar un convenio con una universidad, entonces, bueno, armar el convenio, consensuar con la persona de contacto, hacer la pieza comunicativa, para las redes, hacer el artículo. Entonces, bueno, Kanban lo que hace es como todas esas tarjetas y, bueno, permite la producción en ese sentido. Este es, por ejemplo, Asana, que es uno de esos gestores. Fíjense que dice, bueno, el inicio, mis tareas. Entonces yo puedo entrar y ver mis tareas dentro del sindicato. Puedo ver, por ejemplo, algunos proyectos. Y ver también, por ejemplo, bueno, qué proyectos hay, qué tareas tengo que hacer y las personas que están haciendo, a ver si también, por ejemplo, puedo pedir ayuda. Entonces se puede decir, bueno, estas son mis tareas, tengo que hacerlas en las próximas 2 semanas, puedo sumar mis tareas que esté haciendo y que no estén registradas y así se va activando. Otro punto clave,
que es útil es pensar, por ejemplo, usuarios de navegadores. No sé si esto lo usan, pero por ejemplo, tanto Mozilla como Chrome permiten configurar un usuario y ese usuario tiene, por ejemplo, marcadores o determinadas configuraciones o los passwords, ¿no? Las contraseñas de unas cuentas. Y yo puedo configurar eso como si fuera mi navegador sindicalista, ¿no? O de mi orga. Me registro, sol@Unión Informática, y todo lo que necesito del sindicato aparece en eso, ¿no? Entonces ya ahí tengo, cuando lo abro, me aparecen los marcadores y mis favoritos, la ley laboral, el sitio del sindicato, la mensajería. Entonces eso, indistintamente de donde esté, lo puedo ir llevando y es una buena herramienta. Esto también sirve para la vida, ¿no? Tenemos nuestro usuario, qué sé yo, tal vez compartimos una computadora en la casa, entonces tienen ese usuario de ustedes y tienen el usuario de sus niñes, o otras personas que puedan visitar, o un usuario de invitado o invitada. Entonces la invitada o invitada no ve los materiales que ustedes visualizan en su navegador, y no les cambian el algoritmo de la playlist de YouTube. Pero bueno, todo esto tiene que ver con gestiones de tareas, ¿no? Con cuestiones que desarrollamos en el sindicato. Entonces, hay que relevar cómo hacemos las tareas hoy, ver qué necesitamos, el nivel de criticidad e importancia de eso, ir probando herramientas, no se casen con una, estas son como una lista de los que podrían llegar a ser, pero ver cuál es la que más les sirve, ver si es necesario un contrato de servicios, ¿no? Porque hay que dedicarle tiempo a configurar esto, decir, bueno, ok, vamos a hacer el proyecto sindicato. Bueno, el proyecto sindicato tiene proyecto social, proyecto educativo, proyecto paritarias, ¿no? Tiene como varias cosas, no todo el mundo tiene que tener acceso, hay que configurar como varias cosas y definirlas. A algunos tal vez les sirve mejor ir con una herramienta más simple tipo Trello, donde solamente se cargan todas las tareas que estamos haciendo, le ponemos etiquetitas por cada secretaría y ahí empieza como un modelo piloto. Está bueno probarlo con un equipo pequeño primero. ¿Por qué? Porque vamos a estar diciendo, vamos a tener una nueva herramienta, vamos a poner las tareas acá. Ok, cuantas más personas sean en la institución que conozcan esa herramienta y que puedan asistir al resto para conocerla mejor, va a ayudar mejor a la adopción de esa herramienta, porque vamos a ser muchas personas que vamos a poder responder consultas de la organización. Entonces, hagan el modelo piloto, porque además ahí detectamos lo que necesitamos, digamos, en términos de equipo. Y nos apoyamos en otras, y si bien tal vez eso puede ser que quede en esa área va a estar organizada y va a poder gestionarlo. Después ahí avancen con otras áreas y bueno, eso, ¿no? Paciencia. Tenemos después gestor de contraseñas, que esto lo veníamos mencionando en el curso de seguridad informática, ¿no? Seguridad digital. Básicamente lo que permite es tener todas las contraseñas en un mismo lugar y compartirlas con las personas que tienen que tener acceso. Y evita que se compartan de forma crítica por otros medios y genera un mejor control. Esto de compartirse, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? El acceso a las redes sociales. O, por ejemplo, quien tiene el acceso al dominio del sindicato, o quién tiene el acceso al hosting. Entonces, esto queda siempre bajo, digamos, la responsabilidad de los de las personas asignadas, puede ser una persona de tecnología dentro del sindicato, pero también por ejemplo, con ciertos accesos que sean del sindicato en sí mismo, y permite esto, poder tener un control de todas las contraseñas y que no ocurran cosas, ¿no? Bueno, después, Manu, ¿vas a decir Sí, algo? no, sobre todo remarcar que en el mundo digital en el que vivimos hoy, la cantidad de contraseñas que manejamos es mucha, demasiada, y es casi imposible recordarlas todas. Y es una muy mala práctica repetir contraseñas entre sistemas. Entonces, un gestor de contraseña es fundamental para la vida en general, no solo para organizaciones, sino para todo, porque la cantidad de logins que tenemos, ¿no? De sitios, de cuentas, de todo, hace virtualmente, prácticamente imposible recordar todas las contraseñas que tenemos. Sí.
Exacto, aparte, nada, por lo bajo tenemos más de 13 seguros, cualquier persona. Es más, creo que alguien de solo 13 contraseñas es una persona joven de 16 años, me imagino. Pero sí, es muchísima la cantidad de contraseñas y más a nivel institucional y de accesos y todo. Está bueno para el ámbito personal y para el ámbito general de una orga. Así que nada, está bueno. Fíjense, bueno, ahora les voy a pasar este pad. Van a ver ahí como una especie de blog de notas. Hay un link a un gestor de contraseñas de Mozilla que te permite esto, ¿no? De configurar tu usuario y poner las contraseñas ahí para que te las recuerde. Tiene también el link a esta presentación. Y lo que vamos a hacer es un ejercicio práctico para que nos traigan para la próxima y que empecemos a ver, bueno, se acuerdan que en la próxima vamos a hablar de cómo contrato un servicio, un sistema de sitio web, de aplicaciones, cómo pienso parte de la infraestructura y demás, para que ustedes tengan las herramientas de cómo solicitar esas cuestiones. Pero queremos saber, bueno, qué servicios, qué softwares, qué aplicaciones, qué usan en el trabajo sindical o que ustedes pueden llegar a detectar. Y piensen todo, ¿no? Desde lo que usan en el celular, lo que usan en, digamos, la compu del sindicato, lo que usan en su casa, etcétera. Y pensar también qué problemas están teniendo a nivel de cada uno. O sea, tómenlo medio como esta parte durante el año hicimos varios encuentros, ¿no? Comunicación externa, comunicación interna, seguridad informática, estamos con el de herramientas. Tomen el de herramientas un poco como una especie de consultoría sobre los problemas frecuentes que tienen con la tecnología, ¿no? En términos de organización. Y así podemos la próxima, va a estar también mucho de su lado, vamos a hacer toda esta presentación y demás, pero así podemos discutir y ver soluciones o problemáticas que están teniendo dentro de los sindicatos y a nivel organizacional, ¿no? Y si tienen, por ejemplo, alguna necesidad que no se está resolviendo. Algo que hoy no hablamos, que vamos a ver más la semana que viene, es el tema de seguimiento de problemáticas, ¿no? Para lo que es software se habla como Client Manager Service, un CMS, un sistema de seguimiento de problemáticas, medio como un call center, ¿no? Llamás al call center y levantan una especie de ticket para poder seguir esa problemática que tienen, no sé, me dejó de funcionar internet, ok, lo cargan y se da un seguimiento que tiene que tener resolución en determinado tiempo. Hay algunas herramientas de eso y que tal vez, por ejemplo, hoy no las mencionamos, pero a ustedes les puede llegar a servir. Dice, bueno, ¿qué tipo de herramientas me pueden ayudar en eso? Entonces, enlisten todo lo que estén usando de servicios, software, aplicaciones, si quieren pongan links. Nosotros vamos a sumar un par de links de los que hablamos hoy para que los tengan ahí. O, por ejemplo, esto de las necesidades o problemáticas que están teniendo, o los problemas que ya tuvieron, que ya se resolvieron, pero que quieren compartir. Así que déjenlo ahí anotado y lo vamos a ir chequeando la próxima. Y bueno, y es un poco esto, ¿no? Pensar bien las herramientas con detenimiento. La decisión que tomamos sobre las herramientas impacta no solo en cómo quedan qué servicios nos ofrecen, qué datos dejamos, dónde queda la documentación, sino también nuestros procesos. Y eso puede afectar negativamente si elegimos mal una herramienta. Si elegimos mal una herramienta puede ser que tengamos dependencia, ¿no? Sobre una herramienta o empresa, de que no nos dejen sacar los datos. La otra vez un compa de uno de los sindicatos decía, bueno, habíamos hecho un sistema de beneficios para los afiliados, afiliadas, y podían ir y retirar, no sé, unos determinados regalos, pero cuando nos quisimos ir de la herramienta no me daban los mails de los afiliados y afiliadas. Y era como el lugar donde los tenía porque les daba los beneficios, digamos, ahí. Y es como, ok, te están reteniendo los mails y la información propia del sindicato. Entonces, cuando tenemos que tomar un servicio, pensar eso, ¿no? Después, la dificultad de implementación o mejoras de cambio. Si elegimos una herramienta que no está cercana a las personas que están en la institución y a las personas que involucran la institución, va a ser muy difícil de implementar, ¿no? O, por ejemplo, la conectividad. Si es full, completamente necesita internet, por ahí mucha gente se me queda fuera. Duplicar los canales, ¿no? Y entonces afecta a la comunicación efectiva. Si digo, no, vamos a pasarnos todos los videos a partir de ahora por esta carpeta en el Drive. Bueno, y todo el mundo me lo está pasando por WhatsApp y se va a perder información.
¿no? O vamos a tener información errónea o con diferentes versiones. O si hacemos 20 tareas, entonces tenemos 20 tareas diferentes para hacer lo mismo. Mando por minuta, mando por mail, lo mando por la mensajería, lo subo a un gestor de tareas y bueno, entonces si estoy usando 5 tareas, 5 herramientas para hacer las mismas tareas, también de vuelta es sobre trabajo que nos estamos cargando y sabemos que tiempo es súper valioso en la organización. Y la diversidad de criterios para pensar la eficacia de los procesos. ¿Cómo vamos a medir de que algo es eficaz o útil? ¿No? Y ahí tenemos como estos sí, estos no, de pensar cómo llevamos estas herramientas u otras herramientas a el ámbito de nuestro trabajo. Primero empezar con lo que ya utilizamos, ¿no? Después evaluar el costo operativo de replicar, de volver a cambiar o de chequear qué funciona, ¿no? O sea, como chequear qué funciona y qué se puede mejorar, y evaluar el costo de, por ejemplo, que cambiemos toda la mensajería, ¿no? O encontrar utilidades comunes para evitar herramientas. Decir, bueno, si ya tengo una wiki, ¿para qué voy a tener, no sé, otro gestor de tareas donde deje información? Bueno, considerar cuáles son eficientes y eficaces en remoto. Disminuir la curva de aprendizaje, ¿no? Dando prioridad a lo que ya estamos usando y esto, entrenando tal vez un equipo, no solo una persona, porque a veces es como me vieron, delegan en tal perfil toda la implementación digital. Y no, entonces es muy difícil que una sola persona se encargue de el cambio digital de toda la institución. Hay que hacer otro tipo de estrategia, ¿no? Pensar opciones que eviten el uso de perfiles personales o privados. Esto de, bueno, no, nada, a veces ocurre y es una situación que ya sabemos del uso de celulares personales, pero tal vez, qué sé yo, para algunas secretarías o algunos espacios se puede dar esto del celular, digamos, sindical, ¿no? Conocer los proveedores de los servicios. Entonces, ¿cuántos tenemos o quiénes tenemos el listadito de, por ejemplo, no sé, pegado en una pared cerca de la administración o lo que fuera dentro del sindicato? Proveedor de internet, número de llamado de proveedor de internet, número de cliente. Proveedor de luz, número de luz y dónde llamo. Todas esas informaciones que parecen como básicas de dónde está la luz, dónde está el agua, el gas y nuestro número de cliente sindical, es como algo fundamental, ¿no? Que cualquier persona puede llegar a necesitar en un momento, o las ambulancias más cercanas. Entonces, decir cuáles son los proveedores y los planes para las fallas. Y lo mismo ocurre con los sitios web y con las cosas, ¿no? ¿Quién tiene el hosting? ¿Quién tiene el dominio? ¿Dónde me comunico? Entonces, todos los servicios que proveen a un sindicato, tanto en su infraestructura material como la digital, tengamos un listado de los proveedores, los números de contactos, el número de cliente o el nombre de quién está. Después, tenemos los no en la elección de herramientas tecnológicas. No asumamos de que todo el mundo sabemos cómo usar las herramientas. Está bueno explicar, está bueno comunicar, está bueno tener un tutorial escrito para poder pasar a otra gente que es nueva, ¿no? No elegir solo en base a lo que un sector le resulta eficiente. No usar solo los servicios de un único proveedor en versión gratuita, ¿no? No suponer de que todo el mundo tiene hardware, que todo el mundo tiene conectividad todo el tiempo. Pensar también en el plan de reducción de daños, ¿no? En el sentido de que, bueno, ¿qué pasa si desaparece todo esto? ¿Qué pasa si alguien lo borra? ¿Qué pasa si, entonces, cómo recupero esa información? O hacer backup, ¿no? Tenemos una sola computadora de administración del sindicato y bueno, ¿cada cuánto se hace backup? ¿Cada cuánto copiamos las cosas? ¿Dónde quedan esas copias? ¿Probamos que esas copias estén? Luego lo vamos a hablar la próxima, eso. Pero bueno, esto de elaborar el protocolo de uso de las herramientas, ¿no? Mientras hacemos el flujo de trabajo, esto de la afiliación, bueno, ¿por dónde entra? Bueno, va a estar dentro de un gestor de tareas que le llegue a Secretaría Gremial. Entonces esos son como los no, igual que pretender que las personas van a usar las herramientas solo porque las tenemos. Así que bueno, esos son como unos primeros acercamientos para el uso de herramientas. Creo que ya estamos básicamente en tiempo. No sé si tienen consultitas, algún tipo de preguntas o informaciones que quieran consultar o ver. Ya la próxima lo que vamos a ver es
nada, como les decía, parte del encuentro 2, que es la contratación de servicios, más que nada de sitios web, aplicaciones que son los más frecuentes, y vamos a estar hablando de la parte más de infraestructura y bueno, cómo están los datos, también porque hay una información que tal vez nos puede servir como cuestiones, nada, de reclamos también de derechos sindicales y de la industria con el Estado y articulación con otras organizaciones. Ahí Daniel pregunta si el material lo enviamos vía mail. Si se va a enviar vía mail, igual en ese pad, en ese link de notebook, tipo blog de notas, tienen el link de la presentación también. Creo que ya la voy a pegar. Bueno, ahí hablan que les sirvió la explicación, que quedó claro. Es clave que para la próxima nos pongan esto, ¿no? De las herramientas, los software. Piensen que la próxima va a ser como medio más tirando a consultoría, más allá de las presentaciones que vamos a hacer, que puedan venir con problemáticas. ¿Cuáles fueron las últimas problemáticas que tuvieron con tecnología? ¿O dónde están, por ejemplo, perdiendo mucho tiempo a nivel sindical y que piensan que podría haber algún tipo de método o de propuesta para activar? Así la analizamos en conjunto. Así que en ese link que les pasé, que es el padriseup.net, escriban, pongan mis problemáticas, mis herramientas, estos son mis problemas, etcétera, y los vamos a ir viendo para la próxima. Así que, bueno, me alegra les haya servido, y nos estamos viendo entonces en el próximo encuentro. Chao, muchas gracias.